controls over populations everywhere. And then the next thing that happens in this chess game that's being played is that biological weapons are released on China. You heard this being discussed in this meeting. They will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. ¿Y de qué información os estoy hablando? Pues ni más ni menos que de la información que nos viene de Project Camelot o más concretamente de Bill Ryan, ¿vale? Una información brutal, una información de un vídeo que os lo voy a poner a disposición, que está grabado, aquí veréis algunos cortes, desde hace 10 años y cuya fuente, que se mantiene en el anonimato, dice obtener todos estos datos que os traigo hoy en nada menos que en 2005, es decir, 15 años atrás, lo cual es una pasada cuando, insisto, lo acoplamos al presente. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de la misión anglosajona y el profético vídeo de Bill Ryan, que es, como os decía, esa información publicada hace ya más de 10 años. ¿Y quién es Bill Ryan? Os preguntaréis. Pues bien, Bill Ryan, investigador norteamericano, divulgador de Project Camelot y Project Avalon, pues es conocido por los que estudiamos las conspiraciones sociopolíticas, el fenómeno OVNI y cuestiones del ámbito, digamos, del sector tecnológico privado, del desarrollo científico privado, porque es un canal que ha publicado muchas entrevistas sobre conspiraciones con personas que habrían pertenecido a estos programas gubernamentales altamente secretos y que años después de desvincularse o en una etapa madura ya de su vejez han decidido no llevarse el secreto a la tumba y lo han compartido con estos divulgadores, con estos investigadores de Project Camelot, que ciertamente han traído de verdad a veces informaciones brutales y algunas de las cuales incluso se han demostrado como reales con el tiempo. Hay que decir que otras no, pero es lo que tienen estas cosas, ¿no? Y los datos que os traemos, como os digo, datan de 2005 y la fuente que le da la información a Bill Ryan se mantiene en anonimato, ¿vale? Él sería un ciudadano inglés, exmilitar, que luego pasaría, después de una larga carrera en el ejército británico, a ocupar un puesto de alto rango en la política londinense. Durante este periodo de político en Londres, digamos que él comienza a reunirse con personalidades y accede a unas reuniones internas secretas de unos limitados individuos donde al parecer, según indica él, había miembros de la alta masonería del sector de telecomunicaciones, empresarial. Estas discusiones, en estas reuniones, en estas pláticas en grupo que hacían, pues ellos, dice esta fuente, discutían, hablaban sobre el panorama financiero y sociológico, y a la fuente que nos da la información, que le da la información a Bill Ryan, pues le parecía muy interesante de escuchar esas reuniones y se le hacía como ameno a acudir allí, ¿no? Pero de repente un día ocurre algo extraño. Un día se persona en una de aquellas reuniones y se da cuenta de que esa reunión es anormal, de que esa reunión no es como las anteriores, de que allí se están tratando temas que ciertamente se convierten en piedras en su corazón cuando las conoce. Es algo demasiado extraño, demasiado bizarro e inusual que hace que a la fuente le salten todas las alarmas. En ese momento se da cuenta de que él no tendría que estar allí y, tal y como le confiesa a Bill Ryan, dice que fue un error, de hecho que fue un accidente que él estuviera allí, que por algún error, valga la redundancia, lo metieron allí sin que él tuviera que estar. Según parece, nada más llegar, nota todo esto, ¿vale? Decide guardar silencio y escuchar, y de nuevo, según describe la reunión, era una reunión de masones de alto grado. Dice que había unos 25 o 30, o que entre los asistentes a esta reunión había políticos británicos muy conocidos, jefes de la policía inglesa o representantes de la iglesia británica, entre otros, ¿no? Y dice que discutían un plan que venían desarrollando ya décadas atrás, imaginaros, y de cómo acelerar e implementar la ejecución de este plan. Pues bien, ¿qué decía esta fuente que habló con Bill Ryan? Pues decía que justo después de esta pandemia, de esta alarma sanitaria, era cuando comenzaba, ahí sí, la Tercera Guerra Mundial. Insisto, no olvidemos que esta información fue presuntamente obtenida durante el año 2005 y publicada, eso sí, sin ninguna duda, en el año 2010 por Project Camelot, ¿no? Entonces, Bill Ryan, en su afán, en su interés de entender por qué ocurren estas cosas, le preguntó a este hombre que por qué lo hacen, ¿no? Y él respondió contundentemente que se trata del diseño de un plan de reducción de población, algo que desgraciadamente nos suena muchísimo y de lo que hemos oído ya demasiadas campanas como para ponerlo todavía en duda. Y bueno,
pues esa reducción de población sería una merma escalonada del 50% de la población del planeta. Fijaos muy bien cuando dice escalonada, porque a veces la gente idealiza esto de la reducción de la población como que de repente, ¡boom!, se van a cargar allí a 500 millones de personas. No, no, no. Esto se hace poco a poco, por sectores, por grupos, y así no hace ruido, así no tiene mala pinta. Entonces, el plan que se traían entre manos estos altos masones, siempre presuntamente, y según nos relata Bill Ryan a colación de su entrevista con esta fuente, recordemos, militar de alto rango y luego político de alto rango en Inglaterra, Londres, pues dijo que el nombre de la misión era, o del plan, perdón, era la misión anglosajona. There's a plan, I believe, that Hitler would be proud of, which is so evil, it's so Machiavellian, it's so hard to face up to, it's so unbelievable that I need to put it on the table for you so that you can consider whether or not this might be a possibility. The plans that I've been describing are definitely a possibility because he heard them with his own ears in this meeting. Everything I've described up until now, up to and including a major outbreak of hostilities after the limited war. So the sequence is as follows. The plan sequence is as follows. Israel attacks Iran, then there's a ceasefire, then during which time there is heavy governmental military controls over populations in all Western countries. Then China is attacked by a biological weapon. It's a flu-like disease that spreads like wildfire. This goes all over the world, and then they have a major Third World War. And then, by this time, 50% of the population will be destroyed. And not only because of the war or the plague, but because, as many of you watching this will understand, the infrastructure goes down in situations like this. There's no food in the supermarkets, there's no gas in the pumps, the telecommunication goes down, there may not even be water coming out of the taps. People are kind of thrown back into a Victorian era without the facilities to handle this, because most people don't have their vegetable gardens, they don't have their horse and cart, they're not able to survive in the way that we used to be able to. We're very, very vulnerable in our technological advancement. We're extremely vulnerable, and of course the controllers know this. At this stage, our source was speculating about why are they in a hurry? Why do they want to do this? And there's a sort of heavy irony here, which is like, I was saying, well, if you're going to plan the Third World War, then why not take your time over it and get it right and do a really good job? You can, this time. At that time it didn't make any sense, and even now it didn't make any sense. It's like, well, all right, but why do this? Why do this? Why do this? Now, this was his answer. And our source is a pretty smart guy. He's been in the military. He says that he's as sure as he can be that the people who are calling the shots in the world, you can call them the Illuminati, the controllers, the cabal, whatever name you have for them, they believe that there is going to be what he called a geophysical event, a major geophysical event. He says that the best information that he's got is that the insiders believe that this is going to happen, or they are concerned that this is going to happen. La fuente que entrevistó Bill Ryan dijo que las fuerzas, es decir, los políticos, el Estado profundo, esa masonería o como la queráis llamar, que impulsan estos actos, están convencidos, sin ningún género de duda, de que habrá un gran evento futuro catastrófico para todo el planeta, un evento geofísico o cósmico que afectaría a todo el mundo. Y le aseguró, de hecho, a Bill Ryan durante la entrevista que esos hombres, esos masones, casi todos miembros de la alta masonería inglesa, estaban absolutamente convencidos a nivel interno de que eso iba a ocurrir. Y además,
aseveró que estaban muy preocupados, de hecho, ¿no? Pero en cualquier caso algo muy catastrófico que desestabilizaría toda la Tierra. La fuente aseguró que la razón de provocar ahora, en el tiempo que estamos, una tercera guerra mundial, es que los gobiernos occidentales, si logran quitarse a China de encima de alguna manera, aprovechando toda esta cadena de eventos catastróficos, unos impulsados por ellos y otros de origen natural, pues digamos que quitando a China del medio, con eso se asegurarían el dominio completo del mundo, con un estado totalitario de control del planeta y por supuesto de toda la población, algo que sabemos es el sueño décadas atrás de la práctica totalidad de los miembros que conocemos del estado profundo, de esa élite eugenésica y psicótica y sectaria que de hecho quiere ese mundo feliz, quiere ese mundo orwelliano donde la población se reduzca a entre 500 y 1.000 millones de personas, un planeta absolutamente robotizado dirigido por la ingeniería artificial donde ellos serán los reyes y dioses absolutos y acaso por debajo de la cadena de producción habrá una pequeña masa borrega obediente, pero muy limitada en cualquier caso y que vivirá por supuesto anestesiada y neutralizada, anulada espiritualmente de por vida, que es lo que a estos sujetos les gustaría, ¿no? And many of you watching this will know that this isn't a completely crazy idea. There have been trillions of dollars that have been spent on deep underground bases for some reason which we don't know why it is. You'll know about the seed bank in Svalbard. This is in the public domain, where all the seeds of all the plants and all the crops in the world have been buried deep inside a granite vault in northern Norway. There are many precautions being taken as if something might happen that could really threaten some of these valuable resources, including the seed banks of the world. Now, if there is going to be a geophysical event as they believe, this is because it seems to be preserved Illuminati inside knowledge, whether it's true or not, that there are repeated cyclical geophysical events about every 11,500 years. Information about what really happened to Atlantis was very probably in the Great Library of Alexandria that burnt down a couple of thousand years ago. There are persistent rumors that much of that information has been retrieved and it's in the Vatican Library. This is information which is not in the public domain and which the insiders may have access to. Whether it's accurate or not, the important thing is to realize that they probably believe that this will happen and they're making their precautions. And this might be the justification for this insanity that we've just heard about in this plan. Consider this. He said, if there's going to be a major geophysical event, something like a pulse shift, maybe it's Planet X, maybe it's some kind of energetic phenomenon that the solar system is going to be moving into, that's going to somehow destabilize the Earth or the Earth's crust in some way. We don't know. Entonces, claro, si ellos aprovechan toda esta cadena de eventos, los primeros que ya están impulsando ahora, con todo esto que vemos aquí agendado, que exactamente se está cumpliendo hoy, ¿vale? Esto les ayudaría de algún modo a cuando llegue ese gran evento cataclísmico, cuando llegue ese gran desastre, tener por una parte a toda la población monitorizada, lo cual es importantísimo. Ya no se te escaparían grupos, ya no se formarían comunas por ahí, lo tendrías todo geolocalizado, monitorizado y controlado, ¿vale? Y bueno, ellos dotados, o estos gobiernos occidentales, dotados con los mejores recursos y contando con la mayor preparación, se consolidarían como los amos del mundo en adelante y por siempre. Pero no debemos olvidar que esto es algo que China, por supuesto, debe saber muy muy bien también y que otro tanto estará haciendo en el mismo sentido para que sean ellos, las fuerzas orientales, las que se consoliden como esos amos del mundo. Y ahora fijaros qué interesante, porque Juanjo Benítez, pues ¿qué ha dicho Juanjo en ese libro de la gran catástrofe amarilla que se acaba de publicar? El cual es interesantísimo, os lo recomiendo encarecidamente desde aquí. ¿Y qué es lo que nos dice Benítez en ese libro? Pues algo, amigos, que increíblemente encaja con esto con precisión, como si fuera un guante. Y mirad, os lo voy a mostrar, no os voy a mostrar toda la entrevista completa, pero sí quiero que veáis, muy importante, lo que Benítez dice aquí. Mirad.
Aquí tenemos la captura de ventana, ¿vale? Como veis es una entrevista a Juanjo, la entrevista se la realiza Carlos Prieto para El Confidencial en fecha 29 de octubre de 2020, ¿ok? Y bueno, aquí Juanjo comenta una serie de cosas, comenta pues todo esto que le pasa en el Costa Deliciosa, en el barco, todo esto, os recomiendo leerla, la tenéis en la web de Juanjo publicada y es muy 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 interesante, ¿vale? Pero vamos al trozo que nos interesa aquí. Mirad, le pregunta el entrevistador, dice: en marzo decíamos que de esta crisis saldríamos mejores. Percepción sepultada ahora en una montaña de pesimismo y cinismo. ¿Usted cómo salió de aquel crucero? ¿Cambiado? Y responde Juanjo: mirad, la persona que salió del barco era la misma que entró. Me sentí tranquilo durante el viaje y ahora mismo también. Mucha gente está sujeta al miedo, pero son coletazos, porque este triste asunto se va a terminar. Fijaos en esto. El coronavirus es un ensayo general para algo terrible y ojalá esté equivocado. Ojo al dato con lo que dice aquí, ¿vale? Le pregunta al entrevistador, dice: ya, no es un mensaje muy optimista. Dice Juanjo: prefiero ser sincero. Dice: ¿puede concretar un poco más? Y Juanjo responde, dice: lo conté en mi libro GOG. Un asteroide se estrellará contra la Tierra en 2027 y nos dejará varios años sin electricidad, sin Estado y sin policía, descenso de temperaturas y oscuridad. Ojalá solo sea paranoia mía. Es decir, Juanjo, que por otra parte ha dicho en otras fuentes, por ejemplo en esta imagen que os vamos a mostrar ahora, Juanjo ha reconocido sin ningún tipo de rubor que es el ejército estadounidense, de hecho, quien ha creado el y quien lo soltó en China. Recordemos todos, a todos los efectos oficiales, el comienza en Wuhan a finales de 2019, principio de 2020, comienza su expansión en Wuhan, donde había habido unas olimpiadas que sabemos, hubo gran cantidad de militares de todo el mundo, unas olimpiadas militares y por supuesto de militares estadounidenses, lo cual habría facultado de alguna manera la puerta de entrada para que se pudiera liberar eventualmente y siempre supuestamente, por supuesto, algún patógeno allí por parte del ejército norteamericano. Y así lo cree Juanjo completamente. ¿Por qué? Porque él cuenta en este libro de la gran catástrofe amarilla que antes de salir con su esposa, con Blanca, en el crucero, le llega una carta que él no abre hasta después de regresar del viaje. Y cuando regresa del viaje y abre la carta, ¿qué había allí? ¡Pam! ¡Sorpresa! Una carta de un contacto suyo norteamericano que le explicaba precisamente todo esto. Que es decir, que el ejército estadounidense habría provocado la expansión del virus, que de hecho el virus sería origen de una producción bacteriológica artificial dentro de un laboratorio, que los americanos lo habrían soltado allí para generar una falsa bandera. Es decir, ¿cómo es esta falsa bandera? Yo libero el virus en China y luego culpo a China de haber creado el virus, de haberlo liberado al mundo, por lo que justifico, de cara al pueblo internacionalmente hablando, justifico una acción militar sobre China y justifico de alguna manera una guerra con China, culpándola de que nos ha metido el virus y de que nos ha atacado a todos. La gran catástrofe amarilla, la misión anglosajona, a mi juicio, hojas de ruta claras y precisas para quien tenga ojos de lo que estamos viviendo y de lo que está por llegar. ¿Vendrá un asteroide en 2027? No lo sabemos. No lo sabemos. En cualquier caso, de ser así y de tener a nivel intragubernamental esos poderes fácticos, esta información, lo que más sentido tendría es que hicieran algo como lo que están haciendo hoy con todos nosotros. Pues un mensaje de cariño y de agradecimiento hacia todos vosotros, hacia todos y todas las que estáis ahí y que me acompañáis en este espacio y en estos momentos tan difíciles. Así que si os ha gustado el programa, suscribiros, darle un like, que con eso nos ayudáis mucho, y allí en las campanitas donde dice todas, ¡cling!, le dais allí para que cuando subamos un nuevo vídeo os llegue la notificación. Un abrazo y nos vemos en futuros programas.